palabra. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Eso dice Habacuc. Y el versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Gloria al Señor. Hay otro versículo que quiero también compartirlo, aquí mismo en el libro de Habacuc. Aquí mismo está, es el versículo número 6 del capítulo 1. Dice así: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Gloria al Señor. Pero vamos a orar por esta palabra. Oremos. Padre eterno y soberano, que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Vamos a predicarla. Queremos, Dios mío, que tú nos guíes, que nos conduzcas a la verdad de tu palabra, al conocimiento de tu palabra, y que lo que podamos escuchar de parte suyo pueda ser de salud y fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, habla a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que hemos venido con el objetivo de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, tengan la bondad de tomar su asiento. Vamos a meditar, vamos a ponerle un tema, bajo el tema manteniéndonos a pesar de la adversidad, ¿sí? Cuando hablamos de adversidad, hablamos de dificultades, hablamos de fuerzas que vienen en contra de nosotros, porque cuando uno pelea, no pelea con un amigo, siempre se pelea con un enemigo o con un adversario, ¿no? Siempre se pelea entre dos, nunca uno pelea solo, se pelea entre dos. Nosotros a veces decimos, bueno, yo peleo solo, pero peleamos con nuestra humanidad. Si nosotros mismos a veces peleamos con nuestros deseos, con nuestra deseo de nuestra carne, contra la concupiscencia,
Es decir, siempre se lucha con algo, ¿no? Con un humano o puede ser con una fuerza espiritual. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y hemos tomado este libro de Habacuc, que es un libro muy bonito, que solamente tiene 3 capítulos de manuscrito. Y quiero decirles que el libro de Habacuc, pues, significa, el nombre Habacuc significa abrazo, abrazo. ¿Cuántos necesitan un abrazo de parte del Señor? Entonces, ese es su significado. El autor, pues, se le atribuye al mismo profeta Habacuc. Él mismo es el autor de este libro y se lo considera que es como un cantar. Este libro es como un cantar, según el capítulo 3 y en el versículo 19, dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Dependiendo de este versículo, se le acredita que es como un cantar. Habacuc se cree que fue un levita, o de pronto fue un hombre que pertenecía digamos así, al grupo de alabanza en Israel en aquel entonces. Gloria al Señor. Él profetizó en la nación, o en la tribu, podemos decir, de Judá, en la nación de Judá. Ahí él predicó, este hombre llamado Habacuc. Más o menos se cree que el tiempo de su profecía fue por el año 606 más o menos, o 598, 96, 98, antes de Cristo. Él profetizó. Miren, 606 años más o menos antes de Cristo, él profetizó. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿dónde profetizó este hombre? Les decía, ahí mismo en la nación de Judá. Alabado sea el Señor. No data una fecha de su profecía como otros libros, pero lo que, según el escrito que está en el capítulo número 1, en versículo 6, se cree que fue que él profetizó cuando Babilonia invadió, pues, poseyó a Israel, a Judá, porque Judá, quien lo llevó cautivo a Judá fue Babilonia. En otras palabras, o dicho de otra manera, fueron los caldeos. Los caldeos eran los mismos babilónicos. En ese tiempo, pues, ellos estaban en todo su apogeo como potencia mundial y fueron, pues, y conquistaron, gloria al Señor, conquistaron a Egipto, porque Egipto también era una nación fuerte, pero era de las últimas naciones que les faltaba a los caldeos de conquistar. Hablamos de las naciones fuertes que les faltaba, era Egipto. Pero en una de esas salidas que tenían ellos a la guerra, salieron a conquistar a Egipto y tuvieron una batalla muy fuerte que se la conoció con el nombre de la batalla de Carquemis. Y vinieron de regreso de conquistar a Egipto, pasaron por Judá, y como Judá era una nación un poco pequeña, la conquistaron también. Le cayeron como esos perritos grandes a los pequeñitos y la conquistaron. Alabado sea el Señor. Pero a lo que voy, amados, es que ya Dios, ya a tiempo ya les había anticipado acerca de que Dios los iba a entregar a una nación poderosa, que ellos iban a ser atacados y que iban a ser conquistados. Es como nosotros, amados. Bueno, podemos decir que ellos le prestaron poca atención. ¿Sí? Le prestaron poca atención a los profetas que hablaron en el nombre de Dios. ¿Por qué los profetas hablan? Para que el pueblo se vuelva. Dios habla también a los profetas para que los hombres se vuelvan de su pecado y se encaminen en el camino de justicia, en el camino de la verdad. ¿Sí? Eso Dios, antes de enviar un juicio, nos anticipa. Entonces Habacuc, pues, tenía una pregunta. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué una nación que es pecadora?
¿Sí? Una nación que podemos darnos cuenta que Judá es verdad que era pecadora, es verdad que había desobedecido a Dios, pero ¿a quién envía Dios para que los conquiste, para que los cautive? A una nación más pecadora. Entonces, eso es lo que dos cosas que nos suceden a nosotros también como iglesia. A veces nos suceden dos cosas. La primera, dos cosas que le sucedió a Judá. La primera es que nosotros somos advertidos por Dios y no hacemos caso. A veces decimos, no, es la hermana que se inventó tal vez esa profecía, o se inventó esa palabra, o no, es que tal vez el pastor me vio mi condición y de acuerdo a mi condición me preparó un mensaje para hablarme, pero no ha sido Dios, sino que ha sido en la carne. Y hacemos caso omiso. ¿Ya? Esa es una primera cosa. Ahora hay otra cosa también que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué esta persona que es más pecadora que yo me atormenta a mí? ¿Sí? ¿Por qué me atormenta si esa persona es más pecadora que yo? Y viene a llamarme la atención a mí, que soy un hijo de Dios. Nos ha sucedido tal vez a nosotros, pero ya Dios aquí le está diciendo, por ejemplo, en el versículo donde leímos, aquí en el capítulo 1, verso 5, perdón, mire lo que dice ahí: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Haré una obra grande. Haré una obra grande. Mire, nosotros sabemos que la nación de Israel, de Judá, es un pueblo protegido por Dios y que Dios pelea por esa nación, de tal manera que Él la denomina como la niña de sus ojos. ¿Sí? Él dice que la cuida como la niña de sus ojos. Es decir, que es una nación muy querida, que nació en el corazón de Dios formar esta nación. Pero sin embargo le venían problemas, pero sin embargo tenían pruebas, pero sin embargo se desviaron de los caminos de Dios, pero sin embargo fueron entregadas esta gente en manos de pecadores. Y a esta obra es que se refiere aquí. Yo haré una gran obra que cuando se las contaren no van a creer ustedes. Es como que Dios a veces nos habla a nosotros y Dios permite que caigamos tan bajo. Y la gente va a decir, y fulana cayó en eso. Y Freddy cayó en eso. Hablemos así, que a veces son personas muy amadas por nosotros. ¿Y por qué son amadas? Porque las conocemos que son personas íntegras. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces personas que usted las ha considerado como personas espirituales, que tal vez fueron usadas por Dios para predicarle a usted la palabra, que para usted fueron una inspiración a seguir, y cuando usted las ve desanimadas, cuando usted escucha que cayeron en fornicación, que cayeron en adulterio, amén, que se descarriaron, y usted dice, y fulano, no puede ser, le va a sorprender. Esto es lo que Dios está advirtiendo a los, y aquí no le está hablando el Señor a los impíos, le está hablando al pequeño remanente creyente que había todavía en Judá. Le está hablando no a los que se descarriaron, les está hablando a los, ya otra vez repito, a su pueblo, pero que no se había descarriado, a los que estaban todavía perseverando a través de la lucha, a pesar de la lucha y prueba. Le está diciendo, yo voy a hacer una obra grande, que ustedes cuando escuchen no van a creer lo que voy a hacer. ¿Y de qué es que está hablándole allí? Es de que iban a ser entregados a los caldeos. ¿Sí? Y ellos se van a sorprender, pues. ¿Y cómo nosotros, si somos tu pueblo elegido, nos vas a poner en manos de incircuncisos? Pero a veces así sucede. Un motivo
es Dios para probarnos, para hacernos humildes. Y otra es por causa de nuestro descarrío o por nuestro pecado que estamos practicando. Por eso Dios permite. Dios nunca lo hace porque a Él le place hacer. Siempre es por un motivo. Y miren lo que dice después del versículo 5. Después de que habla de la obra que va a hacer y que no va a creer la gente, dice el versículo 6: porque he aquí, yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Ya les dije ahorita. ¿Cuáles son los caldeos? Los babilónicos. Era un ejército poderoso. Y no eran creyentes. Dice a los caldeos, nación, ¿cómo eran ellos? Eran buenos. Nación cruel. Léalo aquí conmigo. Y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, ellos eran un ejército poderoso, presuroso, para poseer tierras ajenas que no le pertenecían. Así fue que se hicieron los grandes imperios, invadiendo los territorios ajenos, y con la lucha y con la espada y con las guerras, y el más poderoso era el que vencía al más débil y se apoderaba de lo que no era de ellos. Y le está diciendo que Judá también va a caer en esas manos de esa gente. Y no eran cualquier gente, eran gente crueles, que no perdonan, que no tienen misericordia. Porque el diablo no tiene misericordia. Dios sí tiene misericordia. Y a veces nosotros nos sentimos, otra vez repito, como iglesia, que somos asaltados también por gente que no son creyentes, por gentes crueles. ¿Sí? A veces en su trabajo, su jefe lo toma el enemigo y lo trata mal, lo insulta, lo menosprecia. Y usted dice, este incircunciso, esta incircuncisa, ¿no te das cuenta que yo soy un siervo de Dios? Pero esa persona en ocasiones es usada por el mismo Dios. Porque aquí los caldeos eran usados por Dios para darles una lección. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Formidables, verso 7. Y terrible. De ella mismo procede su justicia y su dignidad. Habla de que ellos no se sujetaban a nadie. De ellos mismos, dice, procede su justicia y su dignidad. Eran pueblo fuerte, pueblo duro. Iban a caer, el pueblo de Judá iba a caer, era en manos crueles, que no tienen misericordia. Esta gente, otra vez repito, son tipo diablo. Porque el diablo no tiene misericordia. ¿Sí? El diablo no se sujeta a nadie, vive sin ley, vive haciendo diabluras. Y que Dios nos guarde de caer en manos del diablo, de caer en manos de Satanás, porque él no tiene misericordia del rebaño. Él ataca y es para destruir, es para matar, es para robar, porque esa es su misión. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Someteos bajo la mano poderosa de Dios. Someteos a la autoridad de Dios. Obedecer a Dios y a su palabra con tiempo antes de que Dios envíe los caldeos a invadirnos también a nosotros y nos lleven cautivos. Entonces Dios le está hablando de esta gente que son sagaces, de esta gente que son crueles, de esta gente que no tienen ningún Señor, digamos así, porque el propio Señor son ellos mismos, que viven sin ley y que no tienen misericordia.
Hermano, el hombre no tiene misericordia. Por eso que David quiso mejor caer en las manos de Dios, porque Dios le dio opciones. Y él, si bien en las manos de los hombres, o en la mano de Dios, o que le venga un juicio, y él dijo: yo mejor quiero, Señor, caer en tus manos. ¿Por qué? Porque si caigo en las manos del hombre, el hombre no tiene misericordia. Los hombres no tienen misericordia. En cambio tú, Señor, aunque me pongas una prueba fuerte, yo sé que tú tenías misericordia. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y dice el versículo 8: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán, mire, como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, no le dará la gloria al Dios del cielo, sino que le dará la gloria a su propio Dios. ¿Sí? Traerá cautivos. Te ve, amado hermano, como le decían antes, ese es tipo diablo. Porque el diablo lleva cautivo y jamás le abre la puerta de la cárcel a sus reos. El enemigo no tiene misericordia de nadie. Puedes tener tú todos los títulos académicos que puedas tener, pero él no respeta los títulos. Puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, pero él no respeta ni los dones del Espíritu Santo. Puedes tener ministerios, cualquier ministerio, pero él no respeta tampoco los ministerios. Si no respetó ni siquiera al Hijo de Dios, dígase, va a respetarnos a uno de nosotros. Por eso es que hay que estar como sometidos a la mano de Dios. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, hermano, no tengamos en poco la palabra de Dios. Hagamos caso, obedezcamos cuando Dios nos habla. ¿Sí? Entonces, amado hermano, Habacuc, pues, siguiendo con esta narración, aquí en el versículo 12, protesta Habacuc. ¿Sí? Porque como que está protestando y dice: ¿por qué Dios permite esto? Podemos decir como que Habacuc discute con Dios. Pero ¿quién será que a Dios le dice: está mal lo que estás haciendo? ¿Quién será? Si todo lo que Dios lo hace perfecto y lo hace correctamente. Y entonces protesta Habacuc y le hace una pregunta a Dios. Cuando Dios le dice: yo voy a traer a los caldeos y van a hacer esto, van a hacer lo de acá. Como que dice Habacuc: esto no puede ser. No tienes misericordia. Y aquí le pregunta y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Le está diciendo: ¿tú no eres Dios desde el principio? ¿Tú no eres un Dios santo? Y dice: no morimos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, fundaste para castigar. Y mira lo que dice el versículo 3: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto es como una injusticia para Habacuc. Tú no eres tan santo, Señor, para ver esto. Tus ojos no son tan limpios para ver lo que esta gente van a hacer. Amados, a veces nosotros queremos aparecer como más buenos que Dios. Y dígame, ¿quién de ustedes es más bueno que Dios? Si el mismo Jesucristo dijo: solamente hay uno bueno, que es mi Padre que está en el cielo.
Pero Habacuc le está reclamando aquí, le dice: tú eres muy santo, tus ojos son tan santos para ver la maldad, ver cómo esta gente viene y atropellan a tu pueblo. Tú eres tan santo. Hermano, nadie es más bueno que Dios. A veces nos queremos aparecer como héroes, como defensores, mientras que Dios mismo está poniendo a esa persona en ese lugar. A veces nos ponemos a orar, mientras que Dios mismo los ha puesto a esas personas en esa condición. Y el apóstol Pablo dijo que no pidamos por los hombres que tienen pecados de muerte. Por lo cual dice el apóstol: yo no les digo que pidan. Ese no es el tema, pero hubieron hombres, amados, que cometieron pecados de muerte. Y uno de ellos fue Moisés. Cometió un pecado de muerte. ¿Y cuál fue el pecado de muerte? Cuando el Señor le dijo: háblale a la peña, háblale a la roca. Y él la golpeó. Bueno, algunos dicen que fue por golpear, y la roca dice que era Cristo. Y el Señor le dijo: no entrarás a la tierra prometida, te mueres y no vas a entrar. Dígame, ¿quién podía orar y decir: Señor, ten misericordia, que Moisés entre? Ya Dios había dictaminado: no vas a entrar. Moisés se perdió. No, su alma no fue el que se perdió, pero cometió un pecado de muerte. Aleluya. Otro que se me viene a la mente, que también cometió un pecado así mismo de muerte, fue Ananías y Zafira. Alabado sea el Señor. Por mentirle al Espíritu Santo. ¿Cierto que dice así? Sí, así fue. Pum, cayó Ananías primero, muerto. Apareció Zafira. ¿Cierto que fue vendida en tal precio la heredad? Sí, así fue. Ahí están los pies de los jóvenes que vienen de enterrar a tu marido, y ahora te sacarán a ti también. Pum, cayó. Ay, que Dios es malo. No, Él es correcto. ¿Y quién podía levantarse y decirle: Pedro o Espíritu Santo, ¿por qué permitiste que se muera Zafira? ¿Por qué permitiste que se muera Ananías? Si dieron su ofrendita, antes más bien deberías dar gracias. No, Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe por qué lo hizo, que no entrara tampoco, no entrara Moisés. Sí. ¿Por qué le saco estos versículos? Es para que nos demos cuenta que cuando Dios dictamina algo, no hay nadie que lo haga mover de lo que Él decidió hacer. Y cuando Él decide también bendecirnos a nosotros, no hay nadie también que lo haga cambiar de idea. Alabado sea el Señor. Si Dios ha decidido bendecirte, no hay nadie quien te quite la bendición. Pero si Dios decidió también mandarte un juicio, no hay nadie que lo haga mover también de esa decisión. Pero aquí lo escuchamos a Habacuc diciendo: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué callas?, le dice. Si esos injustos, esos son más injustos. Si Judá es injusto, esos son más injustos. Pero mira, amado hermano, ¿qué podemos sacar aquí a entender? Es que aquí hay una diferencia entre los caldeos y Judá. ¿Cuál es la diferencia? Los de Judá conocían a Jehová. Amén. Judá conocía a Dios, conocía la ley de Dios, y sabiendo la ley de Dios, conociendo a Dios, sin embargo seguían pecando. Esa es la diferencia. Los otros, los caldeos, no conocían quién era Jehová. Es como usted y yo que estamos aquí en esta noche. Nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Y si tú pecas, te viene juicio, te viene podemos decir, tu disciplina. Porque Dios disciplina a los hijos.
Dios no va a disciplinar por allá a hijos ajenos, a hijos del diablo. Dios disciplina a sus hijos. Y si tú eres disciplinado, da gloria a Dios. Y di gracias, Señor, porque yo merecía este castigo, porque soy un hijo tuyo y me estás corrigiendo. No te vas a decir, y solo a mí, y el de allá no. Ese de allá no, porque no es hijo. Ese no es hijo. Antes más bien Dios lo usa para disciplinarte a ti. Y eso es lo que estaba haciendo aquí. Utilizó a los caldeos para disciplinar a Judá. Pero aquí Habacuc dice, los más impíos, los más injustos, están castigando a los menos injustos. Y como que lo vio que era incorrecto aquello. Pero aquí ya les estoy dando a notar por qué es. Es porque ellos conocían a Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros aquí como iglesia sabemos lo que es bueno. Sabemos lo que es malo. Sabemos lo que le agrada a Dios. Sabemos lo que le desagrada a Dios. Y cuando nosotros cometemos algo que le desagrada a Dios, y si Dios nos corrige con la varita de la corrección, hermano, aunque nos toque llorar, llore, pero diga gracias, Señor, porque me estás corrigiendo. No vas a decir, y a mí me castigas y al de allá, al hermanito no. Antes más bien tienes que decir tú, ese de allá no es hijo de Dios. Antes más bien tiene que preocuparse. Ni el que no es castigado, porque hay muchos que se dan el lujo de decir, bueno, yo cometo mi pecado y Dios no me dice nada. Yo más estoy prosperando. ¿Cuántos de nosotros tratamos de vivir una vida recta delante de Dios? Una vida agradable a Dios. Porque el cristianismo comienza desde el día que nos aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí tiene que comenzar nuestro cristianismo. Y nosotros conocemos personas que son cristianas, entre comillas, pero viven en pecado. Que usted sabe que andan en pecado. ¿Por qué sabe? Porque conoce la palabra. Y conoce también la vida de ellos, cómo andan. Cometen pecados ocultos. Fornican, adulteran, mienten. Ven pornografía. Van a programas que no son agradables para Dios. Y usted sabe que es así. Pero los ve más verde como la palmera cada día, como los laureles, rectitos, prosperan. Y ahí a veces nos mareamos, decimos nosotros, ¿y por qué ellos prosperan y yo no prospero? Que ando en la línea con Dios. La respuesta te la da el Señor. Es que esos no son hijos, no te preocupes por ellos. Tarde o temprano les caerá la motosierra. Vas a mirar su lugar y ya no van a estar allí. Pero si tú eres corregido por Dios, da gloria al Señor. Da gloria a Dios. Y di gracias, Señor, porque me corriges. Gracias, Señor. ¿Qué tal usted como madre o como padre deja a su hijo sin corrección? Tiene 5 años y ya vino con... Digamos que vino con unas naranjas que se robó en el mercado. Mijito, ¿y esas naranjas de dónde son? Ay, que yo me las encontré por allá y me las traje. Gracias, mijito, que se encontró esa naranjita. Vamos a tomar jugo de naranja. Ya después no viene con 5 naranjas, viene con un saco. Ay, que también me los encontré. Ya después ella le trae el árbol. Amén. O primero le trae, hagámoslo mejor con carro. Primero le trae una llanta. Después le trae un cerebro del carro. Y después le trae el carro. Y usted no le dice nada. Ay, mijito, que se encuentra. ¿Cómo se encuentran las cosas, mijito? ¿Usted cree que ni usted mismo se cree?
Ni usted mismo se lo cree que se encontró aquello. O como cuando le vienen a venderle cosas robadas. Un celular que vale $1000. Ay, ¿y en cuánto me lo vende? En $100. Usted no se va a dar cuenta rápidamente, inmediatamente, que eso es robado. Ah, no, es que mi hijito se lo encontró. Ah, es que a mi hijita se la regalaron. Y como, bueno, yo lo tengo aquí, como ya tengo 4 acá y me sobra entonces por eso lo vendo. Hermano, vaya otro perro con ese hueso. Alabado sea el Señor. Pero si usted es un padre correcto, si usted es un padre justo, si usted es un padre que ama la justicia, que ama a Dios, aleluya. Si le vino, como le decían antes, con las naranjitas, que se las encontró, le dice, vaya, déjalas donde las encontró. Que no, que me las encontré, páseme la correa. Y le mete sus 3 latigazos y corriendo se va a devolver esas naranjas. Entonces, ¿qué está haciendo usted ahí? A él le va a doler, le va a quedar la marca de la vara, le va a quedar la marca. Pero otro día, cuando encuentre las cosas fáciles de llevárselas nomás, va a pensar una y otra vez para llevárselas, porque sabe que hay un papá y una mamá allá que aman la justicia y las cosas correctas como son. De igual manera, nosotros tenemos un Dios que ama lo correcto, que ama lo justo, y que sabe muy bien cuando tú haces lo malo y cuando haces lo bueno, y tú a Dios no lo vas a engañar de ninguna manera. Alabado sea el Señor. Y si tú haces una cosa incorrecta como hijo que eres de Dios, Dios no va a tardar en sacar la vara y darte unos varazos. ¿Por qué? Porque te ama y quiere que crezcas sano en la fe, que crezcas recto delante de Dios y seas de testimonio para el evangelio de Cristo. Aleluya. Y no es esto nomás porque yo soy de tal obra o de tal iglesia o de tal denominación. No, amado hermano, todo hombre, toda mujer de Dios que ha conocido la palabra tiene que ser así, porque somos la iglesia de Cristo. Y todos nos dejamos llevar por el mismo código, por las mismas normas, por la misma palabra del Señor. Entonces aquí, para continuar, alabado sea el Señor. Entonces, mire, vamos al capítulo 2. Cuando le pregunta todo esto que vimos ahorita, cuando le pregunta a Habacuc, Dios le responde. En el capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré, le responde Dios. No, aquí está hablando todavía Habacuc. Sobre mi guarda estaré. Es como que está diciendo, yo voy a estar mirando. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Dice Habacuc, tocante a mi queja. Entonces el Señor le responde, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Como que está diciendo, anótala, tenla como por un hecho. ¿Sí? Estos, como alguien dijo por ahí, póngale la firma. Una vez cuando está diciendo tal cosa y tal cosa, no, ponle la firma. En otras palabras, esto es que seguro que va a ser. Porque cuando Dios habla, Él no miente. Él está diciendo, así va a ser esto. Dice, sobre mi guarda está. Bueno, vamos a decir el verso 2. Y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué están los manuscritos de la Biblia? Para que el hombre se perciba. Para que el hombre, si está haciendo lo mal, se vuelva del mal. Para que el hombre, como dice aquí, corra del pecado.
Por eso dice, escríbela en piedra, y el que leyere va a temer. Me acuerdo la primera vez que me predicaron un versículo en la Biblia, fue 1 Corintios 6:9. No erréis. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los... Y eso está, ¿qué tal si no había notado? Yo cada vez que leí una partecita, un versículo de ese capítulo, me hacía temblar. Porque yo me veía en la lista: mentiroso, idólatra, ¿qué más le digo? Y tantas más. Y cada vez que leía, temblaba. Porque para eso fue que Dios permitió que quedaran escrito la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Quedara escrita la palabra de Él. ¿Para qué? Para que el que leyere, el que lea, tiemble, se sacuda. Y no solamente que quede allí sacudiéndose y tiemble, sino que se vuelva de su pecado. Porque para eso es, amado hermano. Por eso hay que ser sabio. El sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio cae en el mismo hueco todos los días. Alabado sea el Señor. Y hay tanta gente necia, ¿no? Que Dios le habla y sigue. Poderoso es el Señor. Dice, anótala, póngale la firma, como decía ahorita, y verás que así va a ser. Y el versículo número 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí lo que le está diciéndole allí. Tú también estás allí en medio de ese grupo del pueblo de Judá. Tú también estás allí. Como hay otros que van a percibirse también de lo que yo estoy hablando ahora. Entonces, y que van a ver la aflicción. Y de pronto van a sufrir la aflicción también. Porque aunque la visión tardare, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo en tiempos últimos aquí en la tierra. ¿Por qué lo digo? Por lo que veo. Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que palpo, por lo que siento. Que Cristo viene pronto. Ay, pero yo tengo 20 años perseverando en el Evangelio y no viene. Aunque la visión tardare. Aunque la visión tardare. Así dice, ¿no? Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No te preocupes si tardare un poquito. Dice Pedro, aunque los hombres la tengan por tardanza. ¿Sí? Aunque los hombres tengan por tardanza. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Tranquilos. Aunque tardare la visión. Aunque la tengamos por tardanza la venida de Cristo. ¿Y por qué no viene? Porque Dios es paciente para con el hombre, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Va a venir. Va a venir Cristo. El rato menos pensado va a venir Cristo. Ya no es que Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Amén. Y aunque el hombre exterior se vaya desgastando, más no el interior. Por eso Efesios dice, el apóstol Pablo oraba
para que bien arraigado esté Cristo en nuestros corazones, para que el hombre interior crezca. Amén. El cristiano tiene que crecer. Y una vez que el cristiano crezca, se desarrolla, aleluya, no lo va a mover ninguna prueba. No lo va a asustar ninguna mala noticia. Alabado sea el Señor. Ahora mismo la noticia con los matrimonios del mismo sexo, la gente como que se asusta, pero a la iglesia no debe asustarle. Porque ya está escrito que la maldad se va a multiplicar en estos últimos tiempos. Alabado sea el Señor. Pero también dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Entonces tranquilos. Vienen tiempos duros y tenemos que crecer. El hombre interior tiene que crecer. En estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos de falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y serán engañados, dice la Biblia. Aún los escogidos serán engañados. Hombres de Dios se corrompen, se dañan. Eso habla de apostasía. Hombres que predicaban la sana doctrina, hombres que se mantenían en la brecha, atacando el pecado, guerreando contra el pecado, contra el diablo, demonio, y ahora se hacen del lado de él, del pecado. Organizaciones que fallan a Dios, pero nosotros no tenemos que admirarnos eso, la organización. Alabado sea el Señor, porque el evangelio no es organización. El evangelio es un organismo creado por Dios. Aleluya, aleluya. Y entonces, hermano, todo esto se va a ver y se está viendo en los últimos tiempos. Pero usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la brecha, mantenernos agarrados de Cristo. Pero para mantenernos tenemos que crecer espiritualmente, no ser niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que utilizan el error, las artimañas del error para engañar, para embaucar. A veces hay hombres que se dañan, y tras de esos hombres de Dios que se dañan va una corriente de hombres y mujeres atrás de ellos, porque no son hombres maduros y mujeres maduras en Cristo. El hombre que es maduro y madura, así se corrompa quien se corrompa, usted no se va atrás de esas personas, usted se mantiene firme en Cristo. Así la organización se dañe, usted sigue firme en Cristo. Alabado sea el Señor, porque usted sigue a Cristo, porque usted sirve a Cristo, porque el que salva es Cristo. Amén, hermanos. Entonces aquí dice la palabra, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa con el alma que no es recta? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que está diciendo el Señor allí, bueno, van a haber embates, van a haber persecuciones, van a levantarse tempestades, van a levantarse olas, va a agitarse la mar. Pero quiero decirte que si tú te mantienes en la fe, vas a vivir. Si tú te mantienes en la fe, vas a vivir. Si tú te mantienes en la fe en Cristo, vas a vivir, vas a flotar. Alabado sea su nombre. No te vas a hundir, vas a flotar. Qué lindo, ¿no? Aleluya, la promesa. Y eso le está diciendo Habacuc al pueblo de Judá. Ustedes van a ver cómo van a sufrir, cómo el enemigo va a venir a atacar a los de Judá. Ustedes van a ser testigos, van a ver. Y le está diciendo, tranquilo, porque Dios está diciendo, no va a tardar.
eso va a llegar. Dios le dice a Habacuc, eso va a llegar. Aunque la visión tardare, eso va a llegar. Igual como nosotros, en los últimos tiempos que estamos viviendo, la maldad se va a multiplicar. Muchos hermanos me han dicho, pastor, a veces no siento ya ganas de orar. A veces no siento ganas ya de ayunar. A veces no siento ganas de ir a la iglesia. Alabado sea el Señor. A veces no siento ganas ya de seguir el evangelio. Alabado sea Dios. Y yo les sé decir, eso es la presión del enemigo. A veces no lo vemos a nuestro oponente, pero sentimos la opresión. Sentimos su efecto. Y nosotros rápidamente como personas espirituales tenemos que decir, ese es el diablo, ese es el enemigo que ha venido a ponerme un espíritu de desánimo, un espíritu de tristeza, un espíritu de frialdad, un espíritu de enfriamiento. Pero yo me levanto ahora, yo voy a levantarme en el nombre de Jesucristo a guerrearla, a pelear la buena batalla. Porque ¿qué hacemos, amado hermano, con entregarnos al enemigo, con entregarnos al pecado? ¿Qué sacamos? ¿Qué ganamos? Amén. Cuando vemos que muchos hermanos son heridos, porque el enemigo manda sus dardos y muchos hermanos caen, lamentablemente caen. ¿Sí? Muchos hermanos caen heridos, caen muertos. Nosotros, cuando veamos aquello, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, cubrirnos con la sangre de Cristo, vestirnos de toda la armadura de Dios. Orar más, buscar más, amén, congregar más leer la Biblia. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque otros no hacen eso, comienzan a burlarse, comienzan a murmurar y a hablar y a denigrar y a decir, y ese no es el hermano que me predicaba, y ese, amado hermano, y comienzan hasta a reírse. No hagas eso. Tú lo que tienes que hacer es, Señor, decir, ten misericordia de mí. Tal vez mi hermano cayó, mi hermana cayó. La próxima víctima o el próximo blanco del diablo tal vez sea yo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame a mí, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, ayuda a la iglesia, ayuda a mi pastor, ayuda a todos mis hermanos. Levántalo, Señor, que no caigan en este error que cayó tal vez mi hermano. Porque el justo por su fe va a vivir. Gloria al Señor. Tal vez al hermano le faltó la fe, a la hermana le faltó la fe, pero Señor, auméntame a mí la fe. Gloria a Cristo. Porque esto lo da Dios. Si Dios no te da, por lo mucho que tú hagas, nada vas a ganar. Es Dios el que nos da la fe. Es Dios el que nos da la victoria. Entonces, amado hermano, aunque, como era el tema, manteniéndonos a pesar de la adversidad, hay que mantenerse, porque el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En medio de estas tinieblas tenemos que ser luz y resplandecer. Seguir adelante. Amén. Seguir adelante. Con nuestra alma alabar a Dios, con nuestro espíritu adorar a Dios y con nuestro cuerpo servirle al Señor. Siguiendo adelante, sin mirar atrás. Si volvieres atrás, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Póngase de pie en esta noche. Vamos a continuar adelante. Ya estamos advertidos. El justo por su fe vivirá. Manténgase en medio de la tormenta. Podemos levantar bandera de victoria. Vamos orando. Padre Santo que estás en el cielo,